A ver, a menudo pensamos que las historias más épicas, las más dramáticas, están en los grandes libros de historia, ¿verdad? Pero a veces se esconden en los lugares más inesperados. Por ejemplo, en un diccionario local. Y justo eso es lo que vamos a desgranar hoy, la increíble historia de la comuna chilena de Arauco, contada a través de las páginas de su propio diccionario. Y es que el propio prólogo del diccionario lo dice bien claro. Arauco necesitaba de este diccionario histórico-geográfico. Pero, ¿por qué? Bueno, la respuesta es simple y a la vez muy potente. Para rescatar casi 500 años de historia, para que el esfuerzo de miles de personas no cayeran en olvido. La idea era que todo ese conocimiento no se quedara cogiendo polvo en una biblioteca, sino que llegara a todo el mundo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué secretos puede guardar el diccionario de un solo pueblo? Pues preparaos, porque lo que vamos a descubrir es un viaje fascinante a través de siglos de conflicto, de industria, de transformación, todo concentrado en un único lugar, la comuna de Arauco. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, como tiene que ser. La historia de Arauco nace marcada a fuego, literalmente. Nace como un fuerte de frontera, un bastión que parecía casi inconquistable en los límites del Imperio Español. Fijaos en esta cronología, porque es que es una locura. Se funda en 1551 y solo 2 años después es destruido. Se reconstruye, se traslada de sitio, se vuelve a destruir en una rebelión masiva en 1604. ¿Pero qué pasa? Que se vuelve a reconstruir. Lo que estamos viendo aquí no es una simple lista de fechas, es el reflejo de un ciclo implacable de violencia y una persistencia brutal que definió el primer siglo de Arauco, una y otra vez resurgiendo de sus propias cenizas. Y en medio de todo este caos de destrucción y renacimiento, se libraron batallas clave. Una de las más importantes, sin duda, fue la batalla de la Albarrada en 1631. El gobernador Lasso de la Vega se enfrentó a los líderes mapuches Butapichún y Quempuante en un sitio bastante curioso, un pantano. Según cuentan las crónicas, los guerreros mapuches quedaron atrapados en el lodo, y esto provocó una victoria española tan contundente que se celebró en toda la América hispana. Parecía que la guerra por fin había terminado, pero la historia, ya se sabe, tenía otros planes. Damos un buen salto en el tiempo, dejamos atrás la conquista y nos plantamos en el siglo XIX. Y Arauco vuelve a ser protagonista, esta vez como campo de batalla para una nación que estaba naciendo durante la violentísima Guerra de Independencia de Chile y su epílogo, que fue, bueno, brutal. Y ese epílogo tuvo un nombre que lo dice todo: la guerra a muerte. Ojo, que no fue una guerra convencional, de ejércitos formados. No. Fue una lucha de guerrillas, irregular, salvaje, entre realistas y patriotas. Y en el epicentro de toda esa violencia, Arauco se convirtió en la base de operaciones de su figura más infame. Y esa figura era el guerrillero realista Vicente Benavides. Su historia es tan increíble que parece sacada de una leyenda, la leyenda de un hombre que, es que literalmente, se negaba a morir. A ver, es que su historia es para no creérsela. Le condenan a muerte y sobrevive a un pelotón de fusilamiento. Un soldado intenta rematarlo con un hachazo en el cuello y también sobrevive a eso. Se escondió en una cueva en el Cerro Colo Colo de Arauco, llegó a capturar barcos norteamericanos como el Hero y el Perseverance y se convirtió en el líder guerrillero más temido de toda la guerra a muerte. Una auténtica leyenda negra forjada en esta tierra. Y aquí viene un dato que es simplemente alucinante. En 1824, más de 200 años después de la primera, se libró una segunda batalla de la Albarrada. ¿Y dónde? En el mismo sitio. Pero esta vez el enfrentamiento no fue entre españoles y mapuches, sino entre patriotas y realistas. La historia, de forma literal, repitiéndose sobre el mismo suelo. Increíble. Pero claro, la historia de Arauco no es solo guerra y más guerra. Ahora pasamos a una nueva era, una de transformación industrial. El motor del cambio ya no es la espada, sino lo que llamaban el oro negro, el carbón. Esta cronología muestra lo rápido que fue todo. Empieza en 1845, con el descubrimiento de los yacimientos por el científico Ignacio Domeyko. En la década siguiente ya se abren las primeras minas industriales. Pero el punto de inflexión llega en el 88, cuando The Arauco Company Limited, propiedad del famosísimo empresario británico John Thomas North, el rey del salitre, casi nada, compra las minas principales. Esta inversión extranjera lo cambió todo: la economía, la población, e incluso llevó a que el pueblo minero de Carampangue se convirtiera en comuna en el 97. Pero como todo ciclo, el del carbón no iba a durar para siempre. Con su declive en el siglo XX llegó una nueva fuerza económica que definiría al Arauco moderno, un nuevo gigante industrial. Y la transformación de Arauco se ve perfectamente en este contraste. A la izquierda, la era del carbón, dominada por la minería, por sacar la riqueza del subsuelo y con mucho capital extranjero.
A la derecha, la era de la celulosa, que arranca en 1968 con la instalación de la planta celulosa Arauco. El foco económico pasó de estar bajo tierra a estar en los bosques. Un giro de 180 grados para la región. Pero la historia de un lugar no son solo batallas e industrias, ¿no? Su verdadero legado al final está en su gente. Y el diccionario de Arauco también nos habla de eso, de comunidad, de cultura y de personas extraordinarias. ¿Y qué hace una persona extraordinaria? Pues en Arauco encontramos un ejemplo increíble en Luis Aguirre Mercado. Este hombre era profesor, ingeniero, topógrafo, calígrafo. Pero es que eso no es todo, ¿eh? Fundó el primer club de fútbol de la ciudad, creó 2 orquestas y colaboró en el diseño del estadio, de las plazas, de los parques. Un auténtico hombre del Renacimiento, vamos, que dejó una huella imborrable en su comunidad. Y todo esto nos lleva de vuelta a la reflexión del principio. ¿Cómo es posible que quepan 500 años de batallas, de auges industriales, de vidas como la de Luis Aguirre Mercado en un solo libro? Es que es asombroso pararse a pensar en la densidad de historia que puede contener un simple diccionario geográfico. Al final, la historia de Arauco nos enseña algo fundamental. La historia no solo se escribe en los libros, se forja en el espíritu inquebrantable de un lugar. Este diccionario no es solo un registro de lo que pasó, es un testimonio del carácter perseverante de Arauco, una comunidad que ha sido destruida y reconstruida, transformada por la guerra y la industria, y que a pesar de todo siempre sigue adelante.